Alberto es especialista en fisicoquímica de materiales, trabaja en el CAB, en el Centro Atómico Bariloche, es investigador principal CONICET, está en el CONICET hace muchos años, y también solo marcar que tiene un recorrido largo en las comisiones, en el gran área, ingeniería, agrarias y tecnologías, lo cual también lo hace también una persona conocida por todos los que recorremos las comisiones o que hemos recorrido las comisiones estos últimos años. Así que solo a esos, cederte la palabra, Alberto, agradecerte que quieras venir a La Plata, tomémonos unos minutos, 20, 30 minutos para que puedas explicar algunas cosas de tus propuestas y después abrimos a comentarios. Probablemente, depende cómo sea la dinámica, yo iré coordinando un poco eso. Antes de eso, bueno, marcarte una vez más que tenemos muchos miembros del Consejo Directivo del CCT acá presentes, gracias por el apoyo a todos los que vinieron, y bueno, Alberto, te paso la palabra nada más. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Realmente, bueno, es un placer estar acá con todos y todas ustedes. Les agradezco ante todo la energía y las ganas, ¿no?, de participar a las 6 de la tarde de, no sé qué será, el cuarto o el quinto Zoom del día, tal como estamos hoy en día. Así que, en serio, muchas gracias. Espero que por lo menos nos llevemos de acá ideas y que el intercambio sea fructífero, ¿sí? También les agradezco acá, justamente están María Cristina Pela y Gustavo San Juan, que me acompañan y me han acompañado en la Comisión de Gran Área en los últimos años, y con quienes hemos discutido muchas de las ideas que les voy a proponer y de las cosas que estamos tratando de discutir y de llevar al directorio, ¿sí? Yo tengo una presentación que son esencialmente 2 diapositivas, ¿sí? Es bien cortito, porque realmente, primero, para no aburrir a nadie, y segundo, me parece que lo más rico de esto es justamente el intercambio, ¿no? Así que, eso, si les parece bien, me tomo unos minutos como para introducir un poco lo que sería la propuesta, pero después creo que lo más rico de esto es que podamos intercambiar opiniones o preguntas. No creo tener respuesta para todo, pero seguramente van a surgir las cosas más importantes de ahí, no tanto de lo que yo pueda presentar. Entonces, si les parece bien, les comparto pantalla un ratito y arrancamos por ahí. Bueno, obviamente la charla, no sé si ya se ve la presentación, eso es algo que siempre queda la duda. Sí, se ve. Sí, perfecto. ¿Se ve? Ah, bueno, buenísimo. Bueno, perdón. Bueno, esto obviamente se enmarca dentro de las elecciones para el directorio del CONICET. Hoy se abrió el periodo de avales. Ustedes saben que estas elecciones tienen como 2 etapas, una en la cual hay que buscar avales, y después aquellas personas que obtienen más de 50 avales se pueden presentar a la elección, que es el mes que viene, ¿sí? Así que bueno, este es el marco de toda esta charla y de esta presentación. Digamos, me parece importante tratar de dar un contexto a esto, y obviamente esto tiene como contexto cuál es el rol que vemos para el sistema de ciencia y técnica. Y en particular, primero hago hincapié en esto, en la palabra sistema, ¿sí? El CONICET es una parte de ese sistema, es una parte muy importante por varios motivos, ¿sí? No solo por la cantidad de gente que tiene el CONICET, es la institución más grande del sistema de ciencia y técnica, se lo mire como se lo mire, sino también por el rol que tiene en cuanto a la articulación entre los distintos organismos que componen el sistema de ciencia y técnica. El CONICET, gracias a esa diversidad enorme que alberga, tiene la capacidad de entablar diálogo prácticamente con todas las instituciones del sistema de ciencia y técnica, pero además tiene en su interior a la gente que puede
sintetizar ese diálogo para convertirlo en algo constructivo, ¿no? Y el sistema de ciencia y técnica, desde la óptica que tengo, es algo que tiene que estar embebido en la situación social. Es decir, la verdad es que me cuesta mucho concebir un sistema de ciencia y técnica como algo, no sé, abstracto o que esté pensando en otras realidades, ¿no? O en otras, eh, digamos, en temáticas que nos sean totalmente extrañas, cuando realmente, primero, el sistema se nutre de la sociedad que lo rodea y me parece que tiene que estar comprometido con la búsqueda de respuestas para que esa sociedad funcione mejor, para que la gente viva mejor y también para identificar las distintas oportunidades que se van dando que permitan mejorar esa sociedad. El objetivo debería ser, bueno, esto que he puesto acá, que es justamente tratar de construir un país más inclusivo, ¿no? Un país donde realmente toda la gente pueda vivir mejor y donde tengamos la posibilidad, y nuestros hijos e hijas tengan la posibilidad de desarrollarse y de desarrollar todo su potencial. En ese sentido, me parece que el sistema de ciencia y técnica tiene mucho para dar, porque es la herramienta que nos permite sistematizar los problemas, encontrar las soluciones y hacer que esas soluciones eh, permanezcan en el tiempo, ¿no? Que sean adaptables, que sean utilizables, ¿sí? Y que permitan esta mejora de manera continua en el país. Obviamente necesita de otras herramientas, esta construcción de la que hablamos, algunas tienen que ver con la política, otras tienen que ver con cuestiones que hacen a la sociedad y que no necesariamente tocan al sistema de ciencia y técnica de manera directa, pero que seguramente tienen relación. Y sobre eso creo que podemos hablar mucho y bueno, ojalá surjan comentarios o preguntas, ¿no?, sobre este tema. En cuanto a la propuesta que estoy presentando, bueno, la he articulado en estos 5 ejes. Esencialmente me parece que son los temas álgidos, ¿no?, en este momento para el CONICET en particular, ¿no? El primero, bueno, es una mejora en las condiciones laborales. Eso se puede interpretar como, bueno, desde el punto de vista salarial, por un lado. Desde el punto de vista salarial queda mucho camino por recorrer. Ha habido una mejora en los últimos años, pero todavía estamos lejos de niveles salariales, no sé, que podríamos llamar adecuados, ¿no?, para la tarea que se realiza ahí. Pero la mejora en las condiciones laborales va más allá de esto, ¿no? Tiene que ver con toda la relación entre quienes trabajamos en el CONICET y el CONICET como institución. En cuanto a la democratización de los distintos órganos, de las distintas actividades, en cuanto a cómo se desarrollan las carreras dentro del CONICET, en la manera en la que la gente se siente ¿no?, inserta dentro de una institución y contenida por esa institución. Entonces ahí hay mucho trabajo para hacer. Parte de ese trabajo tiene que ver con revisión de cuestiones reglamentarias, podríamos decir. Una de ellas es la revisión del estatuto. Tenemos hoy en día un estatuto que es realmente antiguo, para definirlo con una palabra suave. O sea, responde a otro país y a otro sistema de ciencia y técnica que ya no existen, ¿sí? Ninguna de las dos cosas se corresponden con la realidad y con la actualidad. Entonces me parece que ahí hay un trabajo para dar. Después también tenemos el eje que tiene que ver con la articulación y la vinculación. Trato de separar estos dos términos. Sí, en general la articulación me parece que corresponde utilizarlo cuando hablamos de la relación del CONICET con otros organismos, por ejemplo, del sistema de ciencia y técnica u otros organismos del Estado, que pueden ser, por ejemplo, pues, organismos gubernamentales, ¿no?, municipios, provinciales o a nivel nacional, otros ministerios. Ahí hay un fuerte trabajo para hacer. El CONICET durante mucho tiempo ha vivido medio despegado de todo esto, pero no es culpa del CONICET solamente. O sea, a nivel país
creo que se empieza a reconocer en este momento lo importante que es articular esfuerzos entre los distintos sectores que hacen a la vida social y política del país. En la etapa esta de la pandemia eso se ve clarísimo. O sea, hemos tenido, por ejemplo, una respuesta a la pandemia sanitaria y desde el CONICET surgieron montones de ideas, alternativas, posibilidades, contribuciones que el sistema sanitario no supo cómo incorporar y que el CONICET no supo cómo articular junto con el sistema sanitario. Y, digamos, esto, más allá de la crítica, lo que muestra es que no están puestas las bases para que esto se pueda hacer. Y meterlas en medio de una pandemia tampoco es algo muy sencillo. Así que lo que encontramos fue eso, ¿no? Si quieren, un síntoma de un problema que es más profundo y que tiene que ver con esta falta de comunicación efectiva entre las distintas instituciones. En el tema de vinculación, prefiero usarlo más para lo que podemos llamar el sector socioproductivo, ¿sí? Que incluye al sector privado, pero que no se limita al sector privado, ¿sí? En el sector socioproductivo hay organizaciones sociales, hay distintos sectores productivos, que pueden ser, por ejemplo, de tipo regional o vecinal, y ahí el CONICET puede tener un impacto muy fuerte. Nosotros necesitamos que el sector socioproductivo del país crezca, se desarrolle, porque, digamos, es la base que da trabajo y que puede generar bienestar en todo el país. Me parece que el CONICET tiene un rol muy importante en comenzar a mirar cuáles son los problemas y las oportunidades que hay en el sector socioproductivo y cómo usar investigación y desarrollo tecnológico para mejorar procesos, vínculos, maneras de hacer las cosas, ¿sí? El tercer eje es el de la federalización. Esta es una palabra que últimamente suena mucho y por todos lados. El problema que tiene es que distintas personas las usan con distinto significado, ¿sí? Entonces, a veces uno dice, bueno, una cosa es la federalización vista desde Buenos Aires y otra cosa es la federalización vista desde cualquier otro lugar que no sea Buenos Aires, ¿no? Desde Buenos Aires la federalización se ve como algo que irradia, ¿no? Desde Buenos Aires, es decir, ponemos, por ejemplo, investigadores asistentes en las provincias más desfavorecidas y estamos federalizando el sistema. Bueno, quienes estamos fuera de eso, nos damos cuenta que, primero, ese tipo de políticas no alcanza, es decir, la verdad es que poniendo investigadores asistentes en distintos lugares, lo único que se hace es eso, poner investigadores asistentes en distintos lugares. Para que un investigador asistente se pueda desarrollar correctamente, tiene que tener un grupo de investigación, con temáticas, con interrelación con otras personas, tiene que haber una infraestructura, ¿sí? Tanto edilicia como de comunicaciones, tiene que haber equipamiento y tiene que haber financiamiento. Es decir, recursos humanos sin infraestructura, equipamiento y financiamiento no es desarrollo de nada, ¿sí? Y por otro lado, hay un montón de temas que tienen que ver con la federalización, donde están puestas las bases. Y las bases son los CCTs, ¿sí? Los CCTs tienen, primero, las unidades de articulación o de administración territorial, ¿sí? Que necesariamente están inmersas en el territorio en el cual están implantadas, y después tienen las OBT. Y las OBT no solo pueden vincularse con el sector o la región en la cual está el CCT, sino que además deberían empezar a vincularse entre sí y empezar a fortalecer vínculos y canales de comunicación entre CCTs que tienen problemáticas parecidas entre sí. Eso me parece que es mucho más cercano a la federalización, por lo menos la que tengo en mente, ¿no? Y que me gustaría en todo caso discutir acá. El cuarto eje es el de políticas inclusivas, tanto de género como de diversidad. En esto realmente el CONICET está dando sus primeros pasos. Estamos realmente, creo yo, bastante atrás.
Bueno, acá, bueno, tanto Cristina como Gustavo, que han estado o que están en la comisión de Gran Área conmigo, lo hemos visto hace unos años. Había comisiones asesoras enteras que eran solamente masculinas, ¿sí? Donde no, nada, cuando uno preguntaba por qué, la respuesta era, y porque en el área esta casi todos son investigadores hombres, ¿no? Y después cuando uno iba a mirar el plan, digamos, la planilla o el plantel, y uno encontraba que no era cierto, ¿no? Que había un montón, por ejemplo, de mujeres, simplemente no eran incluidas en las comisiones asesoras, ¿no? Y visibilizar estas cosas es un primer paso, pero claramente no es ni el paso ni la solución al problema. Hoy por hoy nos encontramos con que todavía hay problemas de disparidad de género muy grande. Esta elección es un ejemplo de eso, ¿sí? Hay 10 candidatos, 9 son hombres, perdón. De los 10 candidatos, 9 son hombres, y bueno, creo que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Me parece que ahí hay también mucha tela para cortar y mucho para discutir. Para empezar, tenemos que entender que hay un problema. Y entender que si hay un problema hay que buscar soluciones y que no se van a solucionar solos los problemas. Eso está claro. Y el último punto, bueno, tiene que ver con el sistema de evaluación, que bueno, parece, digamos, a la luz de las otras cosas, parece una pavada, pero una de las cosas que hemos visto a lo largo del tiempo es que el sistema de evaluación es uno de los ejes principales del CONICET. El sistema de evaluación es una de las herramientas de política científica y tecnológica fuertes que tiene el CONICET. Impacta directamente sobre el comportamiento de las personas que están en la carrera. Hay comportamientos que responden en forma directa a las pautas y los criterios de evaluación. Entonces, primero, teniendo eso en cuenta, hay que tener mucho cuidado en cómo se articula el sistema de evaluación, y segundo, hay que dotar al sistema de evaluación de un nivel de transparencia elevado, de manera tal que todo el mundo sepa cómo va a ser evaluado, ¿sí? Porque en definitiva, eso por un lado nos va a ayudar a que no haya sorpresas, a que se comparta la información, lo cual me parece básico, pero también a indicar cuál es el camino hacia el que queremos caminar, cuál es el horizonte hacia el cual va. Entonces, ese me parece que es un punto importante. El otro es, hoy por hoy el sistema de evaluaciones está, me animaría a decir, prácticamente colapsado, ¿sí? Por la cantidad de procesos de evaluación que se llevan adelante en forma simultánea. Y la verdad es que hay que revisarlo, hay que revisar y hacer una revisión profunda del sistema de evaluaciones. La evaluación hoy en día, y bueno, históricamente, es individual, es puramente individual. Quien haya escrito un informe en los últimos tiempos puede dar fe de eso. El informe se escribe en primera persona del singular. Yo hice, yo aporté, yo descubrí, ¿no? Y la verdad es que todos y todas trabajamos en grupos, donde cada persona aporta algo al grupo y por otro lado recibe aportes del grupo. Y bueno, eso el sistema de evaluación no lo ve, es ciego a toda esa problemática. Me parece que ahí hay una de las puntas por las cuales se puede ir. O sea, empezar a entender que tenemos que evaluar a la gente en el marco de un grupo de trabajo que a su vez está enmarcado en un área, en una región, con ciertas problemáticas, con ciertas posibilidades y con montones de problemas, ¿no? Entonces, digamos, cuando tengamos eso en cuenta, me parece que vamos a hacer mejor evaluación y que ese sistema de evaluación además va a ser mucho más efectivo en orientar la carrera de quienes están en la carrera, de quienes están investigando o desarrollando tecnología. Así que bueno, con esto yo paro y bueno, quisiera dejar abierta la posibilidad de esto, de
eso, de que hagan preguntas, comentarios y eso, y vamos charlando, si les parece bien. Gracias, Alberto. Gracias. Les pido si pueden pedir la palabra por el chat, así nos vamos organizando. Y si alguno tiene alguna pregunta concreta, podemos arrancar. Posiblemente yo también tenga una, pero voy a esperar un poquito. Mónica, Sebastián, Gustavo. Alguien tiene que romper el hielo. Sebastián, Bueno. Sebastián. Sí, Bueno. empiezo yo. Bueno, varios años atrás, cuando estaba como coordinador de la comisión de promociones, coincidimos en una reunión con los miembros de la comisión de Granaria y surgieron al menos dos de estos temas, el tema de la vinculación y el tema de la enorme infraestructura necesaria para el tema de la evaluación. Con respecto al tema de la evaluación y de la transparencia, a mí siempre hay una cosa que no me cierra, simplemente porque no sé la solución. Cuando se pide tener todos los ítems a evaluar publicados, me parece que uno termina cayendo sí o sí en algo demasiado cuantitativo. O sea, si uno dice, lo que uno después termina haciendo en la comisión, pero bueno, siempre uno le queda un poco de subjetividad. Por otro lado, a veces se exige o se pide desde investigadores que quieren ser evaluados de otra forma, que no se haga todo cuantitativo y se haga más global, lo cual sería una enormidad desde el punto de vista del trabajo y tremendamente peligroso desde el punto de vista de la posibilidad de lobby de un investigador con amigos o sea, a mí siempre me resulta sumamente peligroso ¿quién dice que mi trabajo es buenísimo? Así, genéricamente. Insisto, no tengo una solución a decir, bueno, ¿dónde se para lo quanti de lo quali, digamos? O sea, tengo tantos paper Q1 o en mi trabajo es buenísimo aunque no publique con tantos paper Q1, y esas cosas en las cuales se cae siempre al momento de armar el plan de acción de la comisión es, no sé, en el caso de la vinculación, ¿cuánto vale una patente? ¿Equivalente a qué? A un paper Q1, a dos paper Q1, si la patente está aplicada, si no está aplicada. Bueno, eso entiendo que es un camino largo a recorrer, insisto, de la cual no tengo ni siquiera una propuesta posible, no se me ocurre a mí cómo se podría mejorar. En realidad no es una pregunta, es un comentario, ¿no?, sobre lo que venías diciendo. Y otra cosa con respecto a la federalización, que entiendo por lo que contás que no estás, entiendo, de acuerdo con el tema este de los ingresos I más D más I. Lo hemos discutido con otros miembros de comisiones en la Escuela de Estado, creo que no es el camino. Entiendo que es lo que estás diciendo, de que es una forma de mirar desde Buenos Aires, de tiramos investigadores al interior y de esa forma se va a federalizar. A mí me parece que tirar un investigador asistente a La Rioja es matarlo, sin un acompañamiento posterior de plata, equipos o lo que fuere. Bueno, te agradezco los comentarios, Sebastián. A ver, en el primer caso, digamos, hay un par de comentarios que me parece que son importantes. El primero es, y vos lo has dicho, las comisiones asesoras tienen una manera de trabajar, ¿sí? Es decir, hay un formato, hay procedimientos. Y la verdad es que yo quisiera que esos procedimientos los conozca todo el mundo. O sea, porque si los conocen los miembros de la comisión evaluadora, ¿por qué no los pueden conocer quienes son evaluados o quienes van a ser evaluados? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, para mí, varias alternativas, pero yo creo que, en particular, el procedimiento que se va a usar debería ser conocido. O sea, si lo pueden conocer quienes lo van a aplicar, los deberían poder conocer todos los demás. Ahora, si eso nos parece peligroso, entonces también nos parece peligroso lo que están haciendo las comisiones asesoras. Porque
quienes componen las comisiones asesoras no son gente especial, ¿sí? Es simplemente gente que tiene buenos antecedentes, que están en el área. Nosotros, te digo, la comisión de Gran Área es la que elige a quienes van a las comisiones asesoras, y lo que tratamos es de mantener un equilibrio temático, geográfico, de género, de visiones, ¿sí? Para que haya un equilibrio. Pero no estamos de ninguna manera diciendo, uy, esta persona es tan buena que tiene que ir a una más comisión vale. evaluadora y nada por el estilo. Entonces, nuevamente, si alguien tiene derecho a enterarse de cómo se hacen las cosas por estar en una comisión asesora, me parece que eso debería poder publicarse, ¿sí? Y tal como se hace, sin ningún tapujo, digamos, ¿no? Si no lo podemos hacer es porque tenemos un problema. Ahora, coincido con que publicar criterios que son simplemente numéricos, y bueno, da la imagen de lo que es un mal sistema de evaluaciones. O sea, un sistema de evaluaciones que es suficientemente soberbio como para creer que es objetivo, cuando en realidad está lleno de situaciones en las cuales esa objetividad se puede cuestionar o incluso se rompe, ¿sí? A mí me parece que lo importante es, nuevamente, tener en claro qué es lo que queremos evaluar. Y para eso tenemos que tener en claro cuáles son los objetivos del sistema de evaluación. Hay mucha gente que piensa que el objetivo del sistema de evaluación es ver quiénes son los investigadores que tienen que quedar afuera del sistema. Yo lo veo de otra manera. Creo que el objetivo del sistema de evaluaciones debería ser una guía para quienes están en el sistema, debería asegurar la calidad de lo que se hace, ¿sí? Ya sean producciones académicas, como vos decías, publicaciones, o productos tecnológicos, o operaciones de transferencia, o lo que sea. O sea, lo que sí necesitamos es que lo que se haga sea de alta calidad. Y para eso, bueno, hay ciertas lógicas, quizás con las publicaciones, hasta cierto punto está bien la lógica esta de los rankings, pero yo creo que no es la única, porque nuevamente depende mucho del área de la cual estamos hablando y depende mucho de la temática de la cual se está hablando. Con los productos tecnológicos, la medición no es una patente. La patente es una manera de proteger un desarrollo, de proteger una idea. Pero es eso, es un mecanismo de protección intelectual, como lo puede ser, por ejemplo, el secreto industrial. Y la verdad es que, si vos me decís, ¿cuánto vale un secreto industrial? Nada, porque lo importante es el desarrollo que está atrás, que es lo que se trata de proteger. Entonces, necesitamos mecanismos para evaluar eso, para evaluar la producción tecnológica, en función de la dificultad del problema que se está resolviendo, de la importancia que tiene ese problema en nuestro sistema socioproductivo y del impacto que pueda llegar a tener esa solución. Y entiendo que esa evaluación se puede hacer, lo que sería conveniente que se haga una sola vez, y no que todo el tiempo haya que estar pensando en eso. Para eso tiene que haber posiblemente instancias de evaluación de tecnología que dejen puesto un puntaje, ¿sí? Y después las comisiones asesoras tendrán que confiar en ese puntaje, ¿sí? Porque realmente hay cuestiones que tienen que ver con la tecnología que no se pueden divulgar. Entonces, se pueden abrir dentro de cierto convenio de confidencialidad para ser evaluado, y después se cierra y queda un puntaje, ¿sí? Eso me parece que es una posibilidad. Después, bueno, respecto a los ingresos I+D+I, no es que esté en desacuerdo con la herramienta en sí, estoy en desacuerdo en cómo se instrumenta, ¿sí? Y eso es una diferencia grande, y el problema que hay ahí es ese, y eso es constante, ¿no? Las ideas pueden ser muy buenas, pero después la instrumentación de esas ideas es fundamental. O sea, si no se hace bien, por más que la idea sea buenísima, la cosa no funciona. Y me parece, y acá coincido plenamente con lo que vos dijiste, o sea, mandar a una persona, investigador o investigadora asistente, en un lugar donde no va a poder desarrollarse, y sí, esencialmente es fulminar su carrera, porque después la misma comisión asesora que evalúa a quienes están en los grandes centros, va a evaluar a esa persona con los mismos criterios, con las mismas pautas. Entonces, bueno, una de dos, o pensamos que esa persona está en un proceso, ¿no? Para quienes estudiamos materiales, de nucleación y crecimiento, en la parte de nucleación en particular, y la apoyamos y tratamos de acercarle
una realidad que le permita empezar a crecer, o paramos, ¿no?, con esta fantasía de pensar que poniendo a alguien en un lugar aislado, primero, lleno un área de vacancia geográfica, y segundo, soluciona algún tipo de problema, porque eso efectivamente no ocurre. La convocatoria esa debería ser revisada y debería ser instrumentada de otra manera. Esa es mi opinión. Perfecto, gracias Alberto. Tengo anotado a Daniel Shinka, que pidió la palabra. Daniel. Bueno, sí, gracias. ¿Qué tal? Bueno, Daniel Shinka del CIOP de La Plata. Bueno, mi pregunta era muy parecida a la de Sebastián, digamos, en el sentido del tema de las evaluaciones que estuviste comentando. Yo formé parte de las comisiones asesoras de física en 2014-2015, y recuerdo que en ese momento este tema que vos comentás de los criterios, etcétera, se discutió mucho. Y se discutió tanto que se hizo, creo que en el 2015, ya cuando yo ya me iba, un memo para elevar creo que a directorio, una cosa así, porque se habían establecido ciertos criterios para todos los tipos de evaluaciones, con los cuales efectivamente se hicieron los criterios. Y se discutió mucho el tema que vos comentás, que es que la persona a ser evaluada debería conocer esos criterios. Bueno, por supuesto, surgió mucha discusión sobre el tema cual y cuantitativo, que no quiero poner tantos papers, que no quiero poner cuánto vale digamos, un desarrollo tecnológico, cuánto no vale, y si lo tienen que saber o no, porque, bueno, pero si pongo un número, entonces me voy y dejo una máquina que cuente. Y no es así, digamos. El criterio en general era, bueno, poner ciertos criterios evaluativos genéricos, pero de tal forma que ayudara a la persona a ser evaluada, primero a saber si está en ese contexto, y segundo también a facilitar el rol de los miembros de la comisión asesora, que tiene que evaluar a esa persona que a veces, no sé si le pasó a todos, pero a veces no encaja en las pautas más comunes. Entonces, bueno, uno tiene que evaluar lo más generalmente posible. Entonces, la pregunta mía concreta va a lo siguiente. Bueno, por supuesto que ese memo, creo que yo no lo seguí porque ya no estuve, pero le pregunté a mis colegas y creo que nunca hubo una respuesta favorable a ese memo. O sea, la gente sigue sin conocer cuáles son los criterios, cosa que estoy totalmente de acuerdo en que se haga. Pero no sé cómo es posible compatibilizar eso, porque creo que por lo menos de la Comisión de Física, y creo que sé de otras comisiones también, esos criterios se elevan para decir, bueno, mira, digamos a la gente, como dice Sebastián, que somos, como decías vos mismo, somos nosotros mismos los que formamos parte de esa comisión. Entonces a nuestros colegas le tenemos que decir, mira, los criterios son este y este. ¿Cómo se haría para que eso tal vez no suba de comisión hacia arriba, sino que también venga para abajo, ¿no es cierto?, de directorio hacia abajo, basado en lo mismo, ¿no?, en estos criterios, porque yo creo que directorio o junta los deben tener en algún cajón, en algo. Si no, se los elevamos otra vez, no hay problema, porque yo sé que todos los años hay convulsión con respecto a esto, porque se genera una situación por lo menos conflictiva, por lo menos complicada. Así que estoy de acuerdo en lo que vos decís, pero quisiera saber tu opinión respecto a esto. Bueno, sí, te agradezco, Daniel. Sí, esencialmente, digamos, está englobado en lo que hablábamos hace un ratito. Nuevamente, realmente creo mucho en el poder del diálogo, ¿no? O sea, creo que tenemos que darnos la posibilidad de discutir estas cosas de manera abierta en el CONICET, y llegar a una buena práctica, ¿sí? Y una buena práctica, nuevamente, tiene que ver con primero entender para qué estamos usando la evaluación, o sea, cuál es el fin de esa herramienta. Una vez que entendemos eso, me parece que es bastante más fácil
hablar de cómo se hace, ¿sí? El problema es que hoy por hoy me parece que el debate se centra en el cómo y no en el para qué, ¿sí? O sea, todos sabemos creemos saber cómo se evalúa bien, pero me parece que hay muchas ideas distintas dando vuelta de para qué se evalúa. Sí. ¿Sí? Hay gente que cree que se evalúa para ver si tenés que seguir o no en el CONICET, otros para, bueno, ver si pasás o no de categoría, o cosas por el estilo. Yo creo que es un poquito más profundo que eso. Nuevamente, en función de que tengamos claro para qué estamos evaluando, me parece que va a ser bastante más fácil dar ese debate de, bueno, cuál es la información que vamos a dar a quienes se van a someter a la evaluación, que es, como vos decís, somos nosotros mismos, ¿no? Claro. No hay nada raro. Ahora, dicho esto, creo firmemente en la necesidad de una transparencia en el proceso, porque eso es lo único que evita que que la cosa se vuelva impredecible, ¿sí? Y puede tener componentes subjetivos, pero en el procedimiento incluso pueden estar detallados los componentes subjetivos de la evaluación. Y que es lógico que los tenga. Porque si no, efectivamente, sería un proceso automático. Que también ocurre, ¿eh? Por ejemplo, en Colombia se evalúa así. Es un programa y han hecho un esfuerzo enorme por poner coeficientes, ¿no? Y determinarle parámetros numéricos a cada tipo de producción y qué sé yo. Yo realmente no creo que les haya ido muy bien en mejorar el sistema de ciencia y técnica de esa manera. Pero tienen una muy buena cuantificación. Claro. Bueno, gracias. En Colombia tienen un agregado más y es que cobran un sobresueldo por publicación, con lo cual se matan eligiendo la revista por eso. Ese año cobran tanta plata más porque publicaron en tal o cual revista. Sí, es verdad. Es verdad. Y, yo tengo entendido que en China eso lo estaban haciendo y lo están dejando de hacer. Así que, efectivamente, en China dejaron de dar premios por publicación. Sí. Sí, están yendo hacia un sistema de jerarquización de las publicaciones de mejor nacional. Calidad. Sí, y nacional. En general, eso. O sea, no importa tanto el lugar donde está publicado, sino el contenido de lo que está publicado. Y como la gente publica muchísimo, se le pide que elijan una cantidad acotada de publicaciones como su carta de presentación. Y son evaluados de esa manera. Sí. Tengo anotada a Mariana Antonieta. Por ahí, Mariana. Hola, sí, buenas tardes. Mi nombre es Mariana, soy del INFIBE de La Plata, investigadora asistente, primera elección. Y me sumé un poco tarde a la reunión, pero tengo una inquietud que se relaciona un poco con el tema de la federalización y tiene que ver con cómo se promueve la interacción con grupos más pequeños, quizás con menos infraestructura, con menos estándar de publicaciones de alto impacto. En mi caso, digamos, no quiero poner mi ejemplo particular, pero yo trabajando en La Plata, en un grupo relativamente grande, con buena infraestructura, con buen equipamiento, quizás siento que se me va a premiar más si interactúo, en mi caso trabajo vinculada a la agricultura, si interactúo con un grupo de Rosario o de Córdoba y no si interactúo con un grupo de Catamarca o de Salta. O por ahí, digo, grupos más pequeños. Y lo mismo, en el mismo sentido, iría a la pregunta de qué pasa a nivel regional, ¿no? Porque en general uno se siente más motivado a fortalecer articulaciones con grupos de países del primer mundo, que sabemos que nos van a seguramente ayudar a publicar en muy buenas revistas, y no tanto con un país de la región, un país vecino. Y sin embargo yo creo que, bueno, es políticamente estratégico y creo que Argentina en términos regionales tiene un rol fundamental está a la vanguardia en ciencia y tecnología comparada con sus vecinos y podría contribuir muchísimo al desarrollo de la ciencia y la tecnología de la región, interactuando con los países vecinos, y sin embargo en los sistemas de evaluación no veo cómo eso se puede fomentar, ¿no? Porque seguramente no va a repercutir positivamente en el nivel de impacto de nuestras publicaciones, por lo menos al principio lo veo muy difícil. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, sí, creo que es un diagnóstico muy bueno del problema.
Y fíjate vos como, viste esos 5 ejes de los que estábamos hablando, se cruzan todos, ¿no? Porque efectivamente, vos misma trajiste el tema de la federalización y te das cuenta del impacto que tiene los criterios y las pautas de evaluación en fortalecer o no esa posibilidad de federalización. Y además, trajiste un tema que es muy interesante, que es el impacto internacional, ¿no? De lo que hacemos. Hoy por hoy, en el estatuto, por ejemplo, para llegar a la categoría superior, una de las condiciones es haber tenido o ser referente en el área a nivel internacional o cosas por el estilo. Con lo cual, explícitamente el estatuto fomenta la unión con grupos del exterior y se olvida por completo de la posibilidad de impactar positivamente en el desarrollo de un grupo a nivel nacional, o de un tema, desarrollarlo a nivel nacional. Y en esto, perdón si digamos, hago o elijo un ejemplo muy ingenieril, pero esto es como cuando uno quiere que el agua vaya en la dirección contraria a la que fluye. Hay que poner un motor, ¿sí? Hay que poner una bomba y hay que hacer que el agua vaya en la dirección contraria. Los casos de los sistemas, como puede ser el sistema de ciencia y técnica, esos motores, ¿no? O esas bombas son el financiamiento, el impacto que pueden tener en el sistema de evaluaciones, realizar tareas de este tipo, y el fortalecimiento en términos de, por ejemplo, ayudar a poner recursos humanos, a que haya viajes de intercambio, a que las temáticas que se van detectando en los distintos lugares del país lleguen también a los grupos de las regiones centrales como para que haya colaboración, ¿sí? Esto también, muchas veces uno ve, qué sé yo, por ejemplo en las convocatorias estas de I+D+I, misiones, ¿no? Entonces, temas para misiones, yerba mate, el cauce del río Paraná, los mosquitos que producen el dengue. ¿Por qué? ¿Por qué en misiones no se puede estudiar historia medieval, no sé, o el desarrollo de la matemática aplicada o cosas por el estilo? ¿Sí? Y lo pregunto seriamente, ¿por qué no? ¿Por qué pensamos que los problemas regionales se tienen que imponer por sobre todo lo demás? Porque un centro está en una provincia, o en un lugar determinado. Entonces, me parece que esas preguntas hay que llevarlas al directorio, y hay que llevar al directorio esta idea de que las cosas no ocurren porque sí. ¿Sí? No hay teorías de derrame que funcionen en ciencia y técnica. Si uno quiere que algo se fortalezca, hay que hacer un trabajo para que eso se fortalezca. Y ese trabajo, como decía, viene en varias formas: financiamiento, políticas activas y criterios de evaluación, ¿no? Me parece que son tres resortes muy importantes para que eso se pueda hacer. En la medida en la que prestigiemos y apoyemos el desarrollo de los grupos y la interacción entre los grupos, me parece que eso es viable. Pero para eso hay una discusión fuerte para dar, y hay que tener mucha paciencia y muchas ganas de darla, digamos, ¿no? Porque les puedo asegurar que no todas las personas que están en el directorio son de la misma idea. Gracias, Alberto. Tengo anotada a Patricia Gilardi en el chat. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Mira, mi consulta o comentario viene también vinculado al eje de la evaluación, ¿no? Que como vos mencionaste, hay dos cuestiones. Hay, por un lado, la cuestión del mecanismo de evaluación en sí mismo, y por otro lado, la transparencia en esos mecanismos de evaluación. En cuanto al mecanismo de evaluación, bueno, ya comentaron bastante. Y en cuanto a la transparencia, a mí me ha tocado estar en comisiones y yo veo que es muy resistido el hecho de publicar, entre comillas, o informar los criterios de evaluación, y que es muy difícil informar. Para mí hay que informarlos previamente a la evaluación. Pues, como se hace ahora, lo haces retroactivo y la persona que se presentó no sabía con qué criterio se iba a evaluar, sino, bueno,
2 años antes o en los próximos 3 años se evaluará de esta manera, y como es el mecanismo en este momento, sabemos que es imposible porque cada comisión cambia ligeramente o drásticamente los criterios todos los años, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves vos esto que es tan resistido? Y por otro lado, algún comentario respecto de los criterios implícitos y excluyentes, sobre todo para el caso de las promociones. Todos sabemos que no está escrito en ningún lado, hay criterios que atraviesan a todas las áreas y criterios que son propios de cada área, pero para una promoción, si vos querés pasar de adjunto a independiente, tenés que tener al menos 3 asteriscos. Si querés pasar a principal, al menos 4 tesis, no está escrito en ningún lado, nadie lo va a decir explícitamente, pero sí es algo que se sabe y que ocurre. ¿Cómo ves vos esta cuestión de hacer más transparentes estos criterios? Si los criterios excluyentes son válidos para este tipo de evaluación, ¿algún comentario que puedas hacer al respecto? Bueno, hola Patricia. Bueno, a ver, respecto a la resistencia a transparentar criterios, puedo dar fe. Ya te digo, desde la Comisión de Granaria eso se ve clarísimo, porque hinchamos. Surgió, ¿no?, desde la Comisión de Granaria una solución al tema que vos estás diciendo, que es que la comisión asesora, cuando termina su labor, le deje los criterios a la comisión asesora siguiente. Que de hecho, como se renuevan por mitades, o sea, parte de la comisión asesora va a continuar con ese trabajo. Y que la comisión asesora siguiente use esos criterios, que deberían ser publicados, y cuando termina su trabajo, recién ahí puede hacer pequeñas modificaciones. Y esas modificaciones deberían ser consensuadas con la comisión de Granaria, por ejemplo, o con el directorio. Porque también estoy de acuerdo, los criterios no deberían cambiar de manera drástica de un año a otro, ¿sí? Porque la gente, si no, no sabe cómo va a ser evaluado. Entonces, esa es una posibilidad. Nuevamente, yo creo que hay que discutirla, hay que someterla al test de la crítica ácida de todo el resto de las personas, porque suena como idea linda, pero bueno, hay que ver si resiste efectivamente el test. Pero me parece que, personalmente creo que es viable. Para eso, además, tiene que haber una continuidad, y nuevamente, en esto hago insistencia. No se pueden cambiar los criterios de un día para el otro de manera drástica, porque la gente ya viene con una carrera que va desarrollando, y uno no le puede decir, cuando está en una etapa avanzada de la carrera, no, a partir de ahora no te voy a contar más los papers, y la persona dice, pero hace 20 años que me cuentan los papers, y ahora resulta que esto no sirve para nada. No, obviamente que sirve. Lo que hay que hacer es ir incorporando elementos al sistema de evaluaciones, y en todo caso ir girando de a poquito en la dirección que nos interesa ahí. Pero hay que respetar, y mucho, las trayectorias de las personas que están ahí. Eso es fundamental. El cuidado de la gente me parece fundamental. Respecto a los criterios estos restrictivos e implícitos, yo la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo con eso. Primero, porque nuevamente, que haya, no sé, un código secreto que algunos iluminados conocen y el resto no, me parece una barbaridad. Y me parece que debilita el sistema de evaluación, y al CONICET como tal. Y segundo, que en general esos criterios que son absolutos no tienen en cuenta nada, como por ejemplo el contexto en el cual la gente desarrolla sus carreras. ¿O acaso es lo mismo dirigir 4 tesis o 3 tesis? El criterio de las 3 tesis, les digo, existía por lo menos. Nosotros lo estamos tratando, por lo menos en el área nuestra, de borrar, ¿sí? Pero existía. Yo fui a la Junta y tuve que defender una promoción, y alguien de la Junta me dijo, pero no tiene las 3 tesis. Con lo cual yo dije, entonces existe. Sí, bueno, sí, existe, pero existe, ¿sí? Y yo creo que debe ser borrado. Y nuevamente, voy a lo que decía. ¿Es lo mismo dirigir 3 tesis en la Universidad de Buenos Aires, donde entran miles de estudiantes por año, que, por ejemplo, de donde yo vengo, el Instituto Balseiro, donde entran 15, ¿sí?, por año? Y no es lo mismo, ¿sí? No se le puede exigir lo mismo a todos los lugares sin tener en cuenta el contexto.
o universidades donde recién se están empezando con los doctorados, ¿no? Entonces, los criterios tienen que estar ajustados y nuevamente tenemos que tener en claro qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué nos interesa que la gente dirija tesis? ¿Sí? Porque si yo pido 3 tesis a todo el mundo, ¿qué va a pasar? Yo voy a hacer 3 tesis, vos vas a hacer 3 tesis, pero mis 3 tesistas también van a hacer 3 tesis y así sucesivamente. Y digamos, ¿cuál es el objetivo de todo eso? ¿Sí? Poblar el país de miles y miles de doctorados. ¿Alguien se preguntó para qué? Por ejemplo, nuestra industria no sabe qué hacer con un doctor o una doctora en ingeniería. O sea, todavía hoy, salvo empresas seleccionadas, el grueso de la industria no sabe qué hacer con un doctor. ¿Sí? ¿Y para qué formo entonces los doctores? ¿Para que entren al CONICET? O no los formo para que entren al CONICET, los formo para poder ascender a principal. Porque si ese es el objetivo de formar tesistas, está mal. ¿Sí? Yo no debería estar formando tesistas para ascender a principal. Debería estar formando tesistas porque el sistema los necesita. ¿Sí? Y en las áreas donde el sistema los necesita. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que Mónica, ¿tenés una pregunta? Mónica, estás sí, anotada. es que Nico, estabas muteado, no sabía que me estabas hablando. Qué suerte, perdón. Hola Alberto, yo soy del Sindeca de La Plata. Me encantó este último comentario que hiciste porque, digamos, es algo que me atormenta desde hace mucho tiempo, ¿no? La cuestión de que formamos doctores y ¿para qué? Y que en realidad uno debería ponerse contento cuando forma un doctor y ese doctor se va a la industria, ¿no? Es lo que nos justifica plenamente a nosotros como investigadores. Así que totalmente de acuerdo. Bueno, yo veo que el tema de evaluación es lo que más nos tiene preocupados a todos, pero quería cambiar un poquito el eje y hacerte una consulta sobre tu posición, tu opinión acerca de 2 cuestiones. Una es acerca de la financiación, PIP, PUE, etcétera, todo lo que tenemos como fondos. ¿Qué idea tenés de cómo mejorar eso? Cómo hacer que realmente los fondos que se asignen alcancen para, digamos, para llevar adelante una investigación como debe hacerse. Y la otra cuestión, nada que ver con esto, es ¿cómo, digamos, qué propones para mejorar estas cuestiones de género que mencionaste y que son tan importantes? ¿Y qué opinión te merece nuestro techo de cristal? Bueno, 2 preguntitas, Mónica. No es un examen, Alberto, así que nada, charlemos. No, es una charla, sí, realmente, porque realmente me parece que no hay respuestas fáciles para estas cosas, ¿no? Y desde ya que no creo tenerlas. A ver, una cosa que me gustaría dejar muy, muy bien sentada es, yo me estoy presentando para ser parte de un cuerpo colegiado, ¿sí? Que tiene 8 personas, ¿sí? Y además está la presidenta del CONICET. Entonces, me parece que uno no puede tener la arrogancia de decir, ay, yo voy a cambiar el mundo, ¿no? Solito. O sea, ahí lo que hay es un trabajo de discusión, de llevar propuestas, de mantener posiciones, que necesita sí o sí de un diálogo constante con la gente a la que uno está representando, ¿sí? Y también con un equilibrio en buscar el bien común, ¿no? O sea, habrá cuestiones donde uno deberá estar a favor de cosas que, bueno, quizás no son las mejores para el área, pero sí son las mejores para el CONICET, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante, poder comunicarlo, poder explicarlo, y estar siempre en contacto, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Entonces, vamos a la financiación.
digamos, está claro qué es lo que no puede pasar, ¿no? O sea, creo que, bueno, me imagino que muchos de los que estamos acá y muchas tienen algún PIP, que quizás, no sé, empezó en el 2012, ¿no? O cosas por el estilo, y todavía está abierto, porque, nada, nunca se terminan, ¿no? Son de 3 años, uno escribe un plan para 3 años, y después la plata viene a cuentagotas durante 8 años, ¿sí? Y después, ¿qué posibilidades hay de evaluar si eso se hizo bien o se hizo mal? Si no se cumple nada, no se cumple el compromiso del CONICET, no se cumple el cronograma, los fondos cuando llegan ya no quieren decir nada, ¿no? No son los mismos pesos que cuando uno los pidió. Entonces, me parece que para empezar, nuevamente, prefiero la franqueza y la honestidad, ¿no? O sea, que el CONICET nos diga, miren, yo les voy a dar una plata que va a ser insuficiente, va a durar 8 años, y la verdad, prácticamente ni siquiera debería pedir un proyecto a cambio, debería ser plata que viene para que la gente pueda trabajar. Y yo la verdad que empezaría por ahí, por decir, bueno, cada persona que está en la carrera de investigador y necesita ciertos fondos para poder trabajar, para poder comprar los insumos básicos, hacer los viajes mínimos a algún congreso, y qué sé yo, decorar la oficina, no sé qué es lo que se hace con la plata, de los PIP o los PUB. Cuando hay financiamiento en serio, o sea, cuando en serio el CONICET sepa que va a tener una cantidad grande de fondos para dar en un tiempo bien determinado, bueno, eso es otra historia. Ahí podemos empezar a hablar de proyectos de verdad. Y esos proyectos yo creo que tienen que tener contenidos mixtos, ¿no? En el sentido de que yo entiendo que haya proyectos que vengan impulsados desde quienes investigan, pero tiene que haber proyectos que también vienen impulsados desde el CONICET. La verdad es que me cuesta entender que el CONICET no tenga prioridades o no tenga intereses, ¿no? Entonces, realmente, me parece que cuando haya plata, deberíamos tener al menos 2 tipos de convocatorias. Una empujada desde la investigación y otra empujada desde el CONICET, que en realidad debería responder a las necesidades que el sistema de ciencia y técnica relevan en distintas zonas del país y en distintos sectores socioproductivos. ¿Cómo se soluciona el tema del flujo de fondos? Y me parece que hay una sola manera. Hay que ir a pelear por los fondos, ¿no? Y para eso tenemos un Ministerio de Ciencia y Técnica, hay que ir al Congreso, hay que ir al Ministerio de Economía, hay que convencer, hay que hablar mucho, y hay que hacer mucha fuerza. De otra manera es imposible. O sea, viviendo con el presupuesto para pagar sueldos y un poquito más, la cosa no funciona. Respecto a las políticas de género, bueno, ese es un temazo. Yo realmente me reconozco que tengo muchísimas falencias ahí y me gustaría aprender mucho más antes de poder dar una respuesta. Creo que ahí mi rol es más que nada escuchar y aprender. Yo creo que hay, y coincido con tu apreciación, hay un techo de cristal. El techo de cristal hay montones de maneras de visibilizarlo. Es evidente, ¿sí? Cuando uno va viendo la progresión en la carrera del investigador, es evidente que hay un techo de cristal. Ahora, si me lo preguntás y te tengo que dar una respuesta ya, nuevamente, creo que la única manera es con políticas activas. O sea, esperando a que las mejoras que va habiendo en la sociedad se traduzcan en mejoras dentro del CONICET, eso nos va a llevar toda la vida. Porque instituciones como el CONICET tienden a formar o a producir comportamientos endógenos, ¿no? Donde hay una justificación de las cosas por lo que ocurre dentro del CONICET. Lo vemos con los temas de investigación, lo vemos con las pautas de evaluación, y lo vemos también con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, las políticas de género, las políticas en favor de las diversidades. Digamos, todo parece andar muy bien, pero cuando uno pregunta, ¿a alguien le llegó, por ejemplo, el pedido de hacer la capacitación por la ley Micaela? Es obligatoria para todo el Estado. Sí, bueno, es obligatoria para todo el Estado. Y desde el CONICET, salvo algunos CCTs,
El CONICET como tal no lo ha exigido, ¿sí? Y para mí no es casual eso. O sea, y nuevamente, y no es culpa de la presidenta del CONICET. Lo que ocurre es que también tenemos que entender, hay toda una estructura que tiene sus propias lógicas, sus propios valores, y hay que ir y cuestionarlo. Para mí no queda otra. Perfecto, Bueno, Alberto. muchas gracias. Voy a cerrar ya la lista. Gustavo, te tenía anotado como el último y yo también tengo alguna pregunta. Gustavo, por favor, te cedo la palabra. No sé si no está Carolina o fue un comentario de Carolina. No lo leí. A ver, Carolina dijo, Carolina habló de Chile también sobre los premios a las publicaciones, los premios económicos, me parece. Perfecto. Bueno, yo en realidad quería hacer un comentario y tirar una pregunta liviana a Alberto. El comentario, bueno, lo hago desde el trabajo que hacemos dentro del gran área con Alberto y también Cristina, que está acá con nosotros, es que uno ha visto que el CONICET durante muchos años no se ha movido en la determinación de ciertas políticas de las que estamos hablando, ¿no? De evaluación, de cómo se evalúan las publicaciones, los trabajos de transferencia, etc. Y vivimos muchos años nosotros, los que tenemos años en el CONICET, dentro de una lógica casi inamovible, no cuestionada, diría yo, o cuestionada por debajo, ¿no? Pero sin acciones. La experiencia que yo he tenido en estos años es que, por un lado, el equipo que tenemos ha generado debates, ¿no? A mí me parece que realmente a mí me encanta el debate y me enriquece muchísimo. Y se ha debatido con libertad. Pero la otra cosa, o las dos cosas que siguen, es que más allá del debate, se ha llegado a consensos, ¿no? Y esos consensos se han materializado en acciones. Esa cosa que a veces nos parece rara o nos parece forzosa y de mucho trabajo, es una cosa que yo valoro de la comisión, porque verdaderamente valoro mucho el trabajo que está haciendo y todos los memos y todas las acciones que se han elevado a directorio y que muchas se han aprobado. Así que la verdad que yo estoy teniendo una experiencia muy grata desde lo personal, pero también desde el laburo, desde el trabajo. Y le quisiera un poco preguntar a Alberto, yo sé su opinión porque lo veo laburar, ¿no? Lo veo trabajar, pero porque a mí siempre me resuena mucho, por lo menos lo que somos directores de instituto, es el tema de la gestión. La gestión es un esfuerzo muy grande y que se aprende, ¿no? O sea, todos los días se aprende. Y a veces se aprende golpeándonos contra la pared y a veces saltando de alegría, ¿no? Y como Alberto ha liderado estos años este grupo, este equipo, que va cambiando, va mutando y se va enriqueciendo también con las personas que participan, le quería decir, a ver, 3 o 4 tips, 3 o 4 cuestiones que justamente tienen que ver con tu experiencia y la capacidad que tenés para conducir grupos y poder, de alguna manera, materializar los cambios, que yo no sé si muchos lo sabemos, dentro de esta gran área que se han producido, ¿no? Que para mí son muy grandes, la verdad es que muy grandes. Salir, por ejemplo, tiro uno solo, de una evaluación numérica, donde solo se cuentan los papers, a poder ahora intentar tener una evaluación equilibrada, según los valores, de todos los elementos, todos los componentes que nuestra actividad científica desarrolla y produce, es un cambio muy grande, muy grande. Se está instalando, obviamente, en cada una de las comisiones evaluadoras de becas, de proyectos o de promoción. Entonces, te quería un poquito, Alberto, que nos comentes a ver cómo es tu experiencia ahí, desde la gestión, ¿no?
Bueno, Gustavo, bueno, te agradezco. Sí, digamos, para mí, nuevamente, las actividades de gestión están relacionadas con maneras de hacer las cosas, pero fundamentalmente con saber para qué se hacen las cosas, ¿no? O sea, yo no entiendo la gestión sin objetivos, ¿no? Sin objetivos generales, pero también sin objetivos parciales y cumplibles. Porque el problema muchas veces que podemos tener un objetivo, ¿no? Llegar a la luna, pero no sabemos cuál es el camino y de hecho probablemente lo tengamos vedado. O sea, me parece que es muy importante, además de plantearnos los objetivos grandes, entender cuáles son los objetivos chiquitos que hay en el medio que tenemos que ir cumpliendo para poder llegar a ese objetivo grande. Ser capaz de también hacer una evaluación honesta de las posibilidades y a veces poder decir, no, digamos, por acá no es o todavía no. ¿Sí? Porque eso en la gestión también pasa mucho, que a veces hay que saber esperar, ¿no? Entonces, en parte me parece que ese es uno de los temas, o sea, tener muy claros los objetivos tanto generales como parciales. Después, el siguiente componente que me parece muy importante es entender que uno está trabajando con otras personas que tienen maneras distintas de opinar o de pensar o de expresarse, y hay que hacer, me parece, el trabajo, el esfuerzo de entender qué es lo que la gente está diciendo, y además tratar de incorporar eso a la manera de pensar propia, ¿no? Porque uno no tiene siempre, la tiene tan clara, ¿no? Tan cerrada la cosa. Entonces, ahí hay también un tema. Y el tercer punto es, hay que tener, me parece, claramente definidas cuáles son las herramientas que tenemos para hacer la gestión. Y para eso hay que tomarse el trabajo de, bueno, eso, digamos, identificar esas herramientas, ver cuál es el alcance de cada una y no tener miedo de usarlas, ¿no? Porque también, el problema que se ve mucho también en la gestión es que la gente a veces tiene un poco de temor de tomar decisiones o de hacer las cosas que tiene que hacer con las herramientas que tiene a disposición. Así que te diría, son esos tres componentes, no es mucha magia, ¿no? Más allá de estas cosas. Pero te agradezco la pregunta, está interesante. Perfecto, gracias. Gracias, Gustavo. Se suma una pregunta de Gabriela Cano, CPA. Me pareció muy importante que le demos un espacio y que puedas expresar un poco alguna línea en este andarivel. No sé si la podés leer en el chat, bueno, le damos la palabra. Sí, ya la leí, tiene que ver con las evaluaciones. Si puede bien, completar un poco, efectivamente. María Gabriela. Gabriela, ¿estás ahí? Hola. Sí, estoy, gracias. Muchas gracias, bueno. porque está bien cerrado la lista, bueno, la escribí ahí. Sí, la idea un poco va por mi pellejo, ¿no? ¿Qué hacemos con el personal de apoyo? Y yo siento que la carrera de personal de apoyo está desvalorizada, no está jerarquizada correctamente, nuestras evaluaciones son una locura. Realmente nuestras promociones, ¿no? Las reglas para las promociones son una locura, y tampoco siento que las reglas estén muy claras tampoco para el personal administrativo, ¿no? Que está en el peor escalafón, creo. Entonces, bueno, quería saber cuál era la idea para, en brevísimo, para mejorar estas cuestiones y sobre todo también a mejorar yo siento que hay como una separación entre los investigadores y el personal de apoyo, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes y en la realidad trabajamos codo a codo todos los días, estamos siempre ahí. Y después cuando llega la hora de la evaluación o la hora del proyecto o la hora, nada, somos nada, realmente. Y muchas veces estamos ahí con el investigador laburando codo a codo para que las cosas salgan. Entonces, bueno, cómo tratar de mejorar esa interacción, ¿no? Que realmente la de formar grupos
y que los investigadores también se sientan acompañados por nosotros y nosotros obviamente poder acompañarlos a ellos, ¿no? Y sentirnos acompañados. Bueno, sí, a ver, en efecto, el CONICET está partido en tres, ¿no? A nivel horizontal, ¿no? Es decir, tenemos la carrera de investigador, está la carrera de CPA y está la carrera de administrativo, que ya directamente está en una situación lamentable, diría yo. Y hay pocos vasos comunicantes, ¿no? O sea, si bien, como lo marcás muy bien, todo el tiempo trabajamos codo a codo, es como que si yo le pregunto a alguien, bueno, a ver, ¿cómo se hace la evaluación de los CPA? Y la gente mira, bueno, sí, el director presenta un informe, pero después, ¿cómo funcionan esas comisiones asesoras? ¿Con qué criterios? ¿Sí? Quienes estamos en la carrera de investigador, honestamente, no lo sabemos, ¿sí? Es como que es un mundo aparte. Creo que parte del tema tiene que ver con esto, empezar a, digamos, meternos en esos mundos y también cuestionar las lógicas que hay y ver que hay cuestiones que no se sostienen hoy en día. Esta cosa de que el personal de apoyo está ahí como pintado, ¿no? Y no toma decisiones, no participa de los debates. A mí realmente no me parece nada bien. Yo creo que es parte de lo que tiene que cambiar si se puede revisar el estatuto, que es algo que realmente aspiro a que se pueda instalar como tema, por lo menos de acá a poco tiempo, ¿no? Nuevamente, creo que es necesario jerarquizar, como dijiste muy bien, el trabajo del personal de apoyo, pero además darle el valor que tiene en cuanto a la necesidad que hay para quienes hacen investigación o desarrollo tecnológico, en que haya una buena carrera de personal de apoyo. Y lo mismo pasa con la carrera administrativa. O sea, la carrera administrativa, ¿cuáles son los problemas que tienen hoy? Y una persona que entra, qué sé yo, por ejemplo, para ser, no sé, secretario de una comisión, ¿qué futuro tiene? O sea, ¿cuál es el desarrollo laboral que le plantea el CONICET? No está muy claro, porque la carrera esa hoy en día está planteada, ¿no?, prácticamente como una pirámide, y las pirámides tienen el problema de que la punta siempre es más chiquita que la base. Entonces, cuando la gente mira para arriba dice, yo no voy a tener lugar ahí. O sea, ¿qué proyección tengo en el futuro? Entonces me parece que hay que cambiar un poco la geometría de esas carreras para que dejen de ser tan piramidales y empiece a ser un poquito más como un ascensor, ¿no? Donde la gente por lo menos tenga en claro cuál es el horizonte de acá unos años en su desarrollo laboral. Y yo no soy un experto en esto, pero hay gente que sabe de esto. Y me parece que hay que consultarla. O sea, a ver, una persona que viene del área de la ciencia o el desarrollo de la tecnología no tiene por qué saber de desarrollo laboral o de cómo es una carrera moderna. Lo que uno no se puede esconder es decir, bueno, como no lo sé, no lo voy a hacer. Me parece que lo que tenemos que hacer es consultar y que probablemente haya incluso gente dentro del CONICET que sepa muy bien qué es lo que hay que hacer. Hay que consultar, hay que empezar a discutir estas cosas y después, nuevamente, el secreto va a estar en cómo se implemente, ¿sí? Y me parece que podemos implementar, si sabemos hacia dónde queremos ir, ideas que cambien esta realidad que marcás muy bien. Muy bien. Gracias, Gabriela. Bien, Alberto, yo te quería hacer una última pregunta ahora yo, perdón que me estuve aguantando toda la tarde, y los que me conocen saben que hablo mucho, entonces mejor estar aguantándome. Solo preguntarte y llevarte hacia un lugar que me parece interesante, que es en la red institucional. Los 300 unidades de investigación que tiene CONICET, y la gobernanza de esas unidades de investigación, el acceso a la gestión, o sea, a la dirección de esas unidades de investigación, y el punto clave, que es la financiación. La gran palabra clave es funcionamiento de estas unidades de investigación, que nosotros, todos los que estamos en las unidades de investigación acá en La Plata tiene una red bien establecida, más del
el 80% de los colegas de CONICET estamos adentro de la red del CCT y vivimos adentro de estos institutos, centros de investigación a lo largo y ancho de la ciudad de La Plata. O sea, La Plata a su vez tiene como un federalismo de unidades de investigación porque estamos alojados en la universidad, que tiene un montón de facultades y ocupa y se entremezcla con la ciudad. Por eso, quisiera que nos dejes algunas palabras sobre lo que vos pensás, el diagnóstico que tenés y como una línea de trabajo sobre estos sujetos colectivos que son los institutos. Bueno, voy a decir algo horrible, ¿no? Pero a mí, la verdad es, en buena medida, la red de institutos me parece que está distorsionada. O sea, realmente, y tiene que ver con cuáles son las condiciones para crear un instituto. Vos fíjate que no hay ninguna condición que obedezca a un objetivo estratégico, a una necesidad. O sea, cuando uno lee, para crear un instituto, hace falta juntar, creo que son 7 investigadores, ¿no? Una cosa por el estilo. Y esencialmente esa es la condición, ¿no? Y eso es una locura. Porque nada, en un grupo grande hay 7 que se pelean con el jefe y se van y se arman un instituto, digamos. Esa no puede ser la lógica de la creación de los institutos. Me parece, los institutos tienen que crearse en función de una lógica de, bueno, cómo van a colaborar con los otros institutos que ya existen, que no se solapen funciones ni tareas, que colaboren con otros institutos del país. O sea, tiene que haber una necesidad para crear un instituto. Dicho esto, bueno, ya como vos dijiste muy bien, ya tenemos más de 300 institutos creados. ¿Sí? Ahora, si uno hace la cuenta, tenemos 12.000 investigadores, ¿no? En el CONICET. O sea, existe el peligro de que haya muchos más que esos 300. Entonces, me parece que se impone aplicar algún tipo de política sobre el tema, ¿sí? O sea, tiene que haber una política que, además de juntar la gente necesaria para crear un instituto, bueno, tiene que tener un tema, tiene que tener el financiamiento asegurado, tiene que haber un acuerdo, ¿sí? Con el lugar donde se está implantando, con la universidad con la que va a interactuar, o la institución con la que va a interactuar, si es que la hay. Tiene que haber una necesidad, y eso, nuevamente, se tiene que poder explicar, se tiene que poder someter a debate. Tiene que haber gente que diga, no, a mí no me parece, y tiene que haber esa confrontación de la cual tiene que surgir claramente que un nuevo instituto tiene que aparecer o no. Con los que ya existen, efectivamente, me parece que es fundamental empezar a crear estas redes, tanto redes temáticas como redes que permitan el desarrollo de actividades interdisciplinarias. Yo creo que vamos hacia ahí. La interdisciplinaridad es una necesidad hoy en día para agarrar cualquier problema complejo, y nada, tenemos que efectivamente, nuevamente, vuelvo a esta cuestión de usar a los CCTs como vías de comunicación, y en definitiva lo que se van a comunicar son instituciones como los institutos, y finalmente las investigadoras y los investigadores, ¿no? Que son quienes hacen el trabajo. Bueno, en fin, todo ese conjunto es el que hay que potenciar. Ahora, nuevamente, mi visión respecto a la multiplicación de institutos es con mucho cuidado, ¿sí? Esa sería la respuesta. Bien. Bueno, me parece que ha sido muy bueno el paneo, muy bueno el careo. Hemos generado un espacio donde podemos todos hacernos las preguntas y hacerte las preguntas. No tengo más que agradecerte y celebrar el espacio, y ojalá que podamos multiplicarlo con otros candidatos en este proceso que nos queremos dar desde el CCT. Y bueno, queda hecho la línea de contacto, los datos de contacto también están por ahí. El que tenga alguna otra consulta, alguna otra pregunta, me parece que también la puede hacer ya en confidencia. Y bueno, recordad que el proceso eleccionario está ya iniciado, esta semana se avala y más adelante habrá algunas otras instancias.
No sé si alguien quiere agregar algo más, si no, simplemente, Alberto, un espacio para la despedida y ya estamos. Estás muteado, me parece. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, bueno, nuevamente agradecerles la paciencia y la disposición para estar acá. Y a disposición, eso, si cuando quieran, volvemos a charlar, o me contactan con muchísimo gusto. Bueno, me apasionan, digamos, estos temas, así que desde ya que digamos, recibo todo tipo de comentarios o de propuestas, me parece muy, muy importante que lo puedan hacer. Así que bueno, gracias y buenas tardes para todos y todas.